Como cada lunes le damos la bienvenida al profesor Marcos Pérez Linares, Ya que está, seguramente Marquitos. nos trae la historia de algún personaje, de alguna persona, puede ser ilustre o no, puede ser más conocido o menos conocido, pero en general lo que aporta el profesor es que pone de relieve nuestra ignorancia. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día. Muy bien, buen día a la audiencia, Ariel, Emilio, Buen Carolina, día, Natalia, ¿cómo va? Buen día. etcétera. Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá esperando ansioso su biografía de hoy. Bueno, vamos. Marcos creo que fumó también en algún tiempo, ¿no? Sí, yo estoy en la misma condición que En usted. pipa. No, yo fumaba Philip Morris casualmente. Normal. Pero hace como 10 años Sí. que soy inactivo. Bien. El problema es con otras actividades vinculadas a los placeres cuando es inactivo, ¿no? Porque ahí Bueno, le dice, por ejemplo, juega al golf, soy jugador de golf inactivo. Dice. claro, yo juego al golf cuando lo miro, solamente. Bueno, ¿quiere que vayamos entrando en materia? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, María Remedios del Valle es la mujer que figura en el nuevo billete de 500 pesos junto a Manuel Belgrano. Se sabe que era parda por su legajo militar. Esa palabra parda Era del regimiento de los pardos. no, era una categoría clasificatoria que se Sí. le aplicaba Sí. a los descendientes africanos esclavizados. Sí, Claro. bueno, no sabemos con exactitud el Sí, año sí. en que nació, Ujú. pero sí que en julio de 1810 se enroló junto a su esposo e hijos en el Ejército Auxiliar del Perú. Hoy lo conocemos como el Ejército del Norte. Era el primer cuerpo militar organizado por las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el mando de ¿quién? El general Manuel Belgrano. Ujú. ¿Cuál era el objetivo? Liberar Perú, el Alto Perú, de la corona española. Esta formación militar actuó entre 1810 y 1817 sin lograr los resultados esperados, y María Remedios participó tanto en los fracasos como en los triunfos de aquel ejército. Antes de la batalla victoriosa de Tucumán, 1812, le solicitó a Manuel Belgrano asistir a los heridos de la primera línea. Belgrano no consideraba que las mujeres debían estar en las milicias, pero ella, desafiando esta consideración, María Remedios del Valle, se mantuvo en la retaguardia asistiendo a los heridos. En la derrota de Ayohuma, 1813, fue herida, capturada por los españoles, logró escapar, suponemos, después de haber sufrido flagelaciones, como era costumbre. Su esposo e hijos, muertos ya en batalla, pero ella siguió auxiliando soldados lesionados. Terminada la misión con el Ejército del Norte, no se sabe más de ella hasta 1826, que inició un expediente donde solicitaba un pago, una pensión para ella. Bueno, al principio fue desechado, pero el general Juan José Viamonte, quien había sido su compañero de armas, la reconoció en la calle, era 1827, estaba arruinada, mendigando, y con la ayuda de Viamonte y luego de varias gestiones, finalmente se le otorgó un sueldo como capitana de infantería. Ujú. En 1835, Juan Manuel de Rosas la designó sargento mayor, por eso aparece a partir de 1836 hasta 1847, año de su muerte, en las listas del ejército. En las memorias del general Araoz de la Madrid sobre la batalla de Ayohuma nos informa que los soldados malheridos eran cuidados por una valiente mujer afrodescendiente. Bartolomé Mitre, el historiador de la historia argentina tradicional, creó una galería de héroes donde no figuran mujeres. Ujú. María Remedios del Valle, mujer afrodescendiente, capitana del Ejército del Norte, estará en el billete de 500 pesos, pero no es la primera vez que es representada en imagen. Por supuesto, hay un óleo de 2014 de Patricia Ciocchini que está en el Museo del Senado de la Nación. Hay un cómic digital que hizo Hernán Capelletti.
Y aunque parezca increíble, el chocolate águila, en su envoltorio de 2011, la representa. Mujeres de Mayo, heroínas en las sombras. En fin, María Remedios del Valle es un ícono que hace visible uno de los tantos silencios de nuestra historia como son las raíces afrodescendientes de nuestra nación. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante lo que cuenta gracias, Marcos. Sí. Y además de esta heroína nacional, es bien interesante lo que también despierta su imagen, que es el ocultamiento de los afrodescendientes en Argentina. Por eso habrán notado que en el censo una de las preguntas tenía que ver, guardar relación con esto, porque para algunos es un misterio el hecho de que, por ejemplo, en Mendoza, para esa época, para la época de cuando el general San Martín armaba el ejército de los Andes, se estima que aproximadamente un 40% de la población de Mendoza era negra. Sí, y que participaron ampliamente de las luchas de liberación conducidas por los ejércitos aún no nacionales en ese momento, pero eran ejércitos conducidos por líderes para liberar Argentina o lo que fueran las provincias unidas del Río de la Plata de los españoles, ¿no? Y sí, participaron de los ejércitos de San Martín, de Belgrano, de Güemes. Hubiese sido absurdo que no hubiesen, porque recordemos que en esa época es en donde, por estos lugares, que todavía no se consolidaba como Argentina, tenían la posibilidad de vivir en libertad, por lo cual hubiese sido extraño que la no existencia, ¿no? Claro. de personas negras en nuestro territorio. Así es. Se indaga mucho al respecto y sobre todo se indaga lo que ocurrió en la famosa guerra de la Triple Alianza, Así en es. donde parece que la composición del ejército, que justamente los personajes recién aludidos por Marcos Pérez Linares, como Mitre, como Sarmiento, bueno, la decisión y definición tenía que ver con que vayan a luchar por los intereses también de ellos, personas negras, ¿no? Así es. Bueno, después seguramente Marcos podrá traernos más historias de personas, de personajes, claro, de nuestra historia vinculados a esta situación, ¿no? Bueno, brevemente hay trabajos de la historiadora mendocina Beatriz Bragoni que abordan esto mismo que ustedes estaban señalando, que es la incorporación de afrodescendientes en el ejército de San Martín. Y también hay una anécdota muy interesante, yo no la tengo con claridad, no la recuerdo, pero que hubo como un levantamiento de esclavos en Mendoza en ese contexto, cerca de 1812. Después lo voy a traer. Esa anécdota está consignada por Arturo Roy en un librito. Después la voy a traer, pero hubo un levantamiento, después, por supuesto, fueron sofocados, pero tenía que ver con la reivindicación de la esclavitud, digamos, no la reivindicación, sino justamente lo contrario. Lo contrario, claro, lo contrario. Pero en ese contexto está. Claro. Por supuesto, silenciado por todos los historiadores del siglo XIX, XX. Sí, y con una intención clarísima, no era por descuido. En el caso tal vez más elocuente de esto fue uno que develó, no sé si antes a alguien, probablemente sí, pero lo ignorábamos, Felipe Piña, con el caso de Juan Bautista Cabral, ¿no? Claro. Aquel que le salvó la vida al general San Martín en esa primera batalla de San Lorenzo. Tal cual. Ese es uno de los, si podríamos llamar un ícono que lo hemos repetido en la escuela, pero en la escuela, ¿cómo íbamos? Con guardacuerpo blanco, no, y aparte lo dibujamos arriba del caballo de Napoleón, a San Martín. Y nos pintaban con corcho la cara, pero para vender cosas, no para andar salvando generales, como fue el caso de Juan Bautista Cabral. Exactamente.
Muy bien, habría que pensar estos mismos silencios en nuestra contemporaneidad. O sea, Claro. ¿Qué es lo que se está silenciando como se silenció Exacto. en el siglo XIX con respecto a los afrodescendientes, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor amplios sectores vinculados a la pobreza, al trabajo que ahora no se llama esclavo, pero más o menos, al trabajo mal remunerado y sin asiento oficial en los registros. Claro. Exacto. Bueno, a mí seguramente me van a querer matar por lo que voy a decir, pero en una zona como el Valle de Uco, donde hay excesivo trabajo infantil vinculado a la agricultura, o ahora en la época de la poda, me parece que por ahí van esos silencios de, si uno prende los canales de televisión, jamás le van a decir situaciones similares, pero sí le van a decir que escasean las botellas o que la paridad cambiaria no es la adecuada, ¿no? Mira, sin ánimo de polemizar, recuerdo que algunos años atrás, desde Canal 7, por ejemplo, en Mendoza, se hizo un trabajo, inclusive participaron esos medios en algo que se llama Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, Sí. en donde se hizo una tarea. Inclusive de ahí surgió un acontecimiento delictivo, penosísimo, cuando se hacían ese tipo de trabajos. Sí, secuestraron a dos periodistas, unos empresarios del campo. Sí. Tuvieron retenido a Julián Chávez y a Raúl Salazar. ¿Sí? Al camarógrafo, sí. Sí, la verdad que generalicé y bueno, en la generalizada entraron todos, pero tiene razón, muy bien la observación. Claro. Sí. Como decía Chekhov, las generalidades son generalidades. Tal cual. Y hablando de ejército y qué sé yo, son generalidades también, ¿no? Son generalidades. Bueno, hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, Marco. Muchas gracias. Nos escuchamos.